Ver para crecer. Con el pastor Luis Ángel Díaz. Iniciamos un nuevo mes y qué bueno hacerlo con ustedes. Gracias por estar siempre en sintonía de este espacio del pastor Luis Ángel, que analizamos temas vinculantes con el liderazgo, cómo fortalecer a esos líderes, no a esos líderes. Y hoy vamos a hacer un compendio de elementos durante todo este mes. Digo hoy porque vamos a iniciar y los próximos programas, vamos a ir desarrollándolo, pero es un gusto siempre saludar al pastor. Pastor, gracias. Digo yo gracias, pero usted que nos da espacio aquí. Sí, nosotros. siempre estamos aquí disponibles y qué bueno que tenemos estos tiempos de reflexión porque todos aprendemos y de eso se trata. Bueno, y de hecho hoy seguimos con lo que hemos estado hablando hace un par de semanas atrás, esos consejos prácticos para líderes Sí. de organización que buscan crecer y desarrollarse. Ese es como el tema macro. Sí, Y todo esto tiene un fundamento, tiene una idea central y hay que decirlo, que es el crecimiento organizacional. ¿Para qué? Para que esto sea sostenible y que no dependa solo de estrategias, sino que de líderes que integren carácter, visión, formación Sí. continua, salud integral y sobre todo dependencia de Dios. Así es que esa va a ser como la visión o la idea central que vamos a tener y obviamente una base bíblica que la va a tener en Lucas 10:16 que el pastor va a ir desarrollando. Pero como es continuación, vamos a abordar hoy un tema, es el tema número 8, si no mal sí, calculo, número 8. que es mantener el enfoque en la misión. Imagínense qué importante. ¿Cómo podemos mantener ese enfoque, pastor? ¿O cómo podemos iniciar esto para ubicar a quien nos ven? Bueno, fíjese de que esta parte es sumamente importantísima y el texto general, digamos, de toda la temática es Lucas 16:10. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Es decir, el que aprende en lo poco, llega un momento en el que cuando hay más, su comportamiento, su carácter es básicamente igual, de fidelidad. Ahora, esto de mantener el enfoque en la misión se vuelve estratégico porque no es solamente para nosotros como personas, sino para las organizaciones, para los pequeños, grandes grupos, como sea, pero esto es sumamente importante. Y hay un pasaje bíblico que encontramos en Mateo 28:19 que dice, id y haced discípulo a todas las naciones. En este caso, es un texto que está vinculado a toda la misión de Cristo en la tierra y en este sentido, lo que Jesús señala es que la parte principal es formar a las personas, hacer discípulos de Él. Y todas las organizaciones que estamos funcionando en todo lo que es la realidad humana, tenemos que estar básicamente centrados en esto. Y por supuesto hay aplicaciones que se van a hacer a lo que son iglesias y a lo que es otro tipo de organizaciones. Entonces, en este caso, vemos que la misión viene a ser el centro del propósito organizacional. Es decir, el para qué estamos aquí. Esto es muy importante. Y en el caso hay un autor importante del libro La misión de Dios que dice, la iglesia existe porque hay misión, no es al revés. O sea que hay una tarea esencial que la iglesia tiene que desarrollar. Y la frase clave que quiero dejar en la mente de cada uno es, crecer sin enfoque puede producir expansión, pero no propósito. O sea, no necesariamente el crecimiento es señal de que estamos enfocados, no necesariamente. Tenemos que estar evaluando qué es lo que realmente nos está moviendo para realizar lo que hacemos. Ahora, la pregunta suya es ¿qué aplicación? Sí, ¿Verdad? ¿Qué aplicación tiene esto? En Mateo 28:19 señala que tenemos que ir y hacer discípulos. Por lo tanto, entonces la iglesia debe preguntarse de manera crítica, porque esto es muy importante. ¿Somos una iglesia reunida o una iglesia enviada? Esta pregunta pareciera sencilla, pero realmente una cosa es simplemente reunirnos como iglesia y otra cosa es ir a realizar la misión. En este sentido, todas las iglesias tenemos el potencial de ser iglesia. Esto es un aspecto que yo lo he señalado varias veces. Todas las iglesias tenemos el potencial de ser iglesia, pero esta es una contradicción la que estoy diciendo. Eso significa de que no todas las iglesias son iglesias. Pues exactamente, ese es el problema. No todas las iglesias son iglesias. Pero para ser una iglesia genuina, nosotros tenemos que saber, ¿somos una iglesia que simplemente nos reunimos o
estamos desarrollando la misión de ser enviados. Hay mucha gente, pastor, ya que usted menciona este elemento, es que dicen, es que a lo mejor ahí es como un club social. Sí. ¿Por qué dirán eso? Bueno, o sea, todos quisieran un grupo de amigos, ¿verdad? Y muchas personas en las iglesias, eso es lo que quieren. Quieren un buen ambiente, todo esté justamente ambientado a lo que son sus intereses. Y si encuentran amigos, pues excelente. Pero resulta de que la iglesia, si bien es cierto, es necesario cultivar esta parte esencial de la amistad y la ambientación adecuada, pero más que eso, tenemos que estar desarrollando la misión que Dios ha establecido para la iglesia. Así que la primera pregunta es, y cada quien tendrá que responderla, ¿somos una iglesia reunida o una iglesia enviada? Porque una iglesia enviada va a estar ocupada en las necesidades de su contexto, no solo adentro, sino fuera de la iglesia. Hay otra pregunta importante. ¿Estamos haciendo discípulos o solo actividades? A usted le consta que en este país, no solo la iglesia, sino que muchas organizaciones, puro activismo, pero realmente, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que perseguimos? Esta pregunta es crítica porque si hablamos de iglesias, todas las iglesias estamos inmersas en actividades, pero realmente eso es lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y la otra pregunta crítica es, ¿nuestros programas producen transformación espiritual o entretenimiento? ¿Verdad? ¿Qué es lo que realmente está produciendo la programación que nosotros hacemos? Y la cuarta pregunta crítica es, ¿la visión sigue centrada en Cristo y en la gran comisión o hay otros motivos? No sé, yo agregaría algo para que usted también nos lo explique. Hay un versículo en la Biblia el que dice que la palabra es como una espada de doble filo. Sí. Y cuando usted plantea el hecho de que si nuestros programas producen transformación espiritual, yo supongo que si usted y yo vamos a la iglesia es porque estamos buscando esa parte de la transformación. Sí. Y es que sentimos dentro de la iglesia entonces algo que nos emplaza a la vida que tenemos y decimos, no estoy haciéndolo correctamente. Y la visión, obviamente, ese es el punto. No sé si... O sea, todos somos llamados a la salvación, pero cada quien decide si tomarla en serio o no. Y en ese proceso es que muchos se pierden, porque terminan inmersos en motivos que no son bíblicamente respaldados. Entonces, la transformación espiritual, ese es el fin. Esa es la razón. Y no solamente de las iglesias, también de cualquier tipo de organización en la que sea liderada por líderes cristianos. Porque una cosa es una organización que está siendo guiada por otro tipo de líderes, pero otra cosa es que a la cabeza de esa organización esté un equipo de líderes que han convertido su corazón a Cristo. Es totalmente distinto. Entonces, la palabra transformación se aplica. Y por supuesto que los errores o las pérdidas de tiempo, las pérdidas de oportunidades se dan lamentablemente porque nos involucramos en otras cosas que no están vinculadas con la gran comisión. Antes de continuar con el programa, quiero recordarles que está a la venta ya mi primer libro que he titulado Desarrollar una visión, reflexiones para la vida. En él usted encontrará una ruta muy puntual para poder desarrollar su propio potencial y el de su familia. De igual forma, estoy animando a los jóvenes a través de este libro a que decidan por una ruta que les permita a ellos desarrollar todo el potencial que Dios ha puesto en sus vidas. Así que les animo en el Señor a comprar este libro y continuamos con nuestro programa. Bueno, vamos a la práctica entonces, pastor. ¿Cómo tiene esto en la práctica o en la realidad que desarrollarse en las iglesias? Fíjense que esta parte es importante porque el hecho es de que nosotros necesitamos evaluar. Esta es una tarea importante. Evaluar ministerios según su impacto espiritual. Nosotros tenemos que determinar si lo que la iglesia está haciendo o lo que la organización cristiana, cualquiera que sea, está haciendo, hay algún impacto en la transformación de las personas. Y esto tiene una evidencia, tiene que ver con el testimonio. Es decir, con el estilo de vida, con la forma en la que las personas se conducen diariamente. La otra aplicación práctica tiene que ver con evitar el activismo sin propósito. Las organizaciones pueden estar muy ocupadas, pero no tienen un propósito. Es decir, simplemente están ocupando un tiempo, una agenda, pero esto no los está llevando a nada. Luego, el mantener la predicación, discipulado y misión como prioridad son tres tareas importantes. Una iglesia tiene que estar predicando.
tiene que estar formando discípulos y tiene que tener la misión de Dios como prioridad. Cualquier otra cosa, pues lamentablemente va al fracaso. Yo recuerdo el caso de una iglesia que organizó un evento evangelístico en su comunidad y resulta de que al final de cuentas, pues lamentablemente no hubieron resultados, pero el pastor destaca algo importante. Miren, hermanos, dice, bueno, no hubieron convertidos y no hubieron invitados como hubiéramos querido, pero fíjense que de la venta que hicimos durante toda la semana nos quedaron $1,000. Entonces queremos agradecer a Dios por eso y ya estoy pensando en que volvamos a hacer otra actividad evangelística. Entonces, o sea, ¿qué pasó ahí? O sea, el evento se desubicó. Sí. Ya no estaba la prioridad de la salvación de las personas, sino que se vio el factor económico. Y si bien es cierto, la parte económica es indispensable en una iglesia y en cualquier organización, pero cuando se pierde el propósito, todo el esfuerzo queda básicamente en el aire. Yo no sé si me voy a meter en Honduras, pero cuando usted habla del activismo sin propósito, pues mire, yo he visto en los últimos días, en las últimas semanas, algo que me ha llamado mucho la atención. Hay iglesias emblemáticas en las que yo he visto ahora cierto activismo. No sé qué estará pasando en el liderazgo o si es una decisión desde arriba. ¿Y esto cómo influye? Porque yo le preguntaba a usted qué aplicación práctica tiene este tema en la iglesia. Sí. Pero cuando se calla en activismo como ese que hemos visto, porque yo más que activismo ya he visto una dualidad por ahí, pero preocupa eso. Pero ¿cómo Claro. lo ve usted? Bueno, como la palabra clave aquí es transformación. Ujú. Si está ocurriendo transformación de la vida, de la persona, de su familia, de su entorno, si la persona está progresando en todos los aspectos de su vida, como el apóstol Pablo señala, Ujú. en lo personal, espiritual, social, moral, económico, laboral, si en todo va progresando, entonces eso significa que esa actividad está buscando o está proveyendo una experiencia nueva para la persona. Pero mantener a las personas ocupadas solo por mantenerlas ocupadas, eso no es lo mejor. Y lamentablemente, pues en la cultura evangélica se da ese problema. La gente está muy ocupada en cultos en el templo, pero no hay algo que esté haciendo que ellos vayan a realizar la misión fuera de la iglesia, porque realmente la misión de la iglesia está afuera. Lo que es el templo debería de ocuparse solo para adorar al Señor, para capacitarse, para tiempos de oración, para realizar ayunos, para realizar eventos que lleven como propósito el formar y transformar a la persona. Pero la labor real de la iglesia es afuera. Se está perdiendo la visión con una Pues actitud de esa. claro, se pierde, Ajá. porque la iglesia se vuelve hacia sí misma. Y ahí está el problema. Bueno, ¿qué aplicación tiene también para las organizaciones empresariales y sociales este tipo de aspectos? Fíjense de que las organizaciones deben de preguntarse, y esto es muy importante, ¿estamos alineados a la gran comisión de Cristo? Es decir, que sea una organización social, cultural o sea una empresa, pero si el líder o los líderes que están a la cabeza de esa organización o los que son parte de la estructura también están comprometidos con Cristo, deben de hacerse también esta pregunta. ¿Estamos alineados a la gran comisión de Cristo? ¿Y qué tiene que ver con esto? Pues con el servicio. Es decir, ¿estamos sirviendo? ¿Estamos proveyendo desarrollo a la sociedad? ¿Estamos proveyendo oportunidades de mejoramiento para las personas? ¿Estamos generando pensamientos positivos? ¿Estamos cultivando a la sociedad? ¿Estamos estableciendo principios y valores que van a servirle a la comunidad o a la sociedad? Todo esto está vinculado con la Gran Comisión, porque muchas veces nosotros reducimos la Gran Comisión solamente al aspecto de la salvación. Y ahí nos conformamos, pero realmente la salvación tiene que ver con mucho más que eso. Porque en sí la palabra salvación tiene que ver con haber sido libres del pecado, libres de la pobreza, libres de la muerte y libres de la enfermedad. Así que es un concepto integral. Por lo tanto, cuando una organización cultural, social o económica está evaluándose a sí misma y si dentro de esa estructura hay cristianos, sobre todo quienes están a la cabeza son cristianos o es una organización que en verdad es cristiana, aquí tiene que hacerse esa pregunta. ¿Estamos alineados a la gran comisión de Cristo?
Esta pregunta es importante. Luego hay otra cosa más. ¿Quiénes somos? ¿Y a quién formamos? ¿Y qué formamos? Cuando una organización social, cultural o económica es parte de una sociedad, tiene que determinar qué hace ahí, Ujú. para qué fue creada. Porque resulta que el desarrollo humano debe de realizarse a través de todas las organizaciones formales o informales que están dentro de esa sociedad. Y cuando nosotros encontramos una organización que sabe quiénes son y que sabe qué están haciendo, pero también sabe qué es lo que están formando en la conciencia de la gente. Ujú. Usted sabe de que hay organizaciones que lamentablemente no ayudan, ¿verdad? Más bien siembran división, siembran discordia, y esto no colabora con el desarrollo de la sociedad. Entonces, esa es una pregunta crítica. La otra, ¿seguimos resolviendo el problema para el cual fuimos creados? Las organizaciones deben de hacerse esa pregunta. Por ejemplo, usted tiene experiencia pues en el ámbito de estaciones de televisión y de radio. Eh, ¿Cómo ha visto usted que de repente un canal de televisión o una estación de radio con el tiempo perdió la razón por la que fue establecida, y luego pues se perdió en el propósito? Ya no es cultural, ya no está formando conciencia, sino que más bien lo está deformando. ¿Cómo hacer esa parte? Porque a mí se me ocurre preguntarle, hay quienes se aburren de la misión o de la Sí, visión, no sé si será esa la palabra clave, aburrirse, o si determinan ellos que esto se ha cumplido o han desarrollado como tal, y no sé, como que hay algún, llegan a crear algo que no les, ya no sería una apatía, sí, básicamente. Entonces, sí, ¿cómo sí. fortalecer o mantener esa parte? Pues? Bueno, el mundo va cambiando. Ujú. Ese es un aspecto esencial. Cuando una organización entiende que ha cumplido su misión, entonces necesita examinarse a sí misma y examinar el entorno para determinar si esa misión todavía es válida, Ujú. o hay que renovarla, o probablemente sea cambiarla. Pero en cuanto a esta parte, es importante que nos remitamos a la raíz o al origen, que fue lo que provocó la organización para que esta organización naciera. Sí, Pero sí es importante que haya una evaluación del medio. Por ejemplo, actualmente los medios de comunicación ahora están completamente innovados, claro. y cualquier persona que incursione en medios de comunicación no puede continuar como hace 20, 30 años atrás, ¿verdad? Tiene que romper con paradigmas. Y esto es muy importante. Así que la clave aquí es de, si alguien se aburre con la misión, puede ser que haya perdido su pasión, puede ser que se haya extraviado en el camino, tiene que revisarse a sí mismo, tiene que evaluar si la misión todavía sigue siendo válida para poder continuar aportando, porque de lo que se trata es que toda organización, cualquiera que sea, esté aportando al país, esté aportando al desarrollo. Aquí hay que revisar aspectos cada cierto tiempo, Sí, evaluarlos, medirlos, medir su eficiencia, etcétera, pastor. claro, esta es una evaluación continua. Por supuesto que cuando se va a evaluar a toda una organización no es cuestión de meses, tiene que tardarse un poco más, pero normalmente las organizaciones tienen que estarse evaluando cada 2, 3 años o cada 5 años. En algunos casos puede ser hasta 10, cada 10 años, pero eso es mucho porque actualmente la sociedad está cambiando constantemente. Así que la pregunta clave es, ¿seguimos resolviendo el problema para el cual fuimos creados o no? Porque si nos perdimos en el camino, entonces hay que recuperarlo. Y la otra pregunta crítica, ¿las decisiones reflejan nuestros valores? En términos prácticos significa preguntarse si las decisiones respetan la ética, honran la misión, protegen la integridad y benefician correctamente a las personas involucradas. Eso tiene que ver con esta pregunta. Así que, como obviamente estamos hablando de líderes cristianos, tenemos que remitirnos a la Biblia. Dice Proverbios 11:3, la integridad de los rectos los encaminará. Esto entonces indica que una organización saludable no va a tomar una decisión solo por conveniencia o solo por resultados rápidos, sino por principios y por valores. Bueno, hemos comenzado este mes de junio con una temática que creo que es bien complementaria a lo que hemos estado en las semanas anteriores. Hemos hablado de mantener el enfoque en la misión
y los elementos que esta contiene, siempre en el contexto mismo de los consejos prácticos para líderes de organizaciones que buscan crecer y desarrollarse. Vamos a llegar hasta acá por ahora, pero yo le invito la próxima semana a que no se pierda, porque vamos a tener una continuidad de esto y hay elementos que van a ser reforzados por el pastor, pero que usted, con lapicero en mano, va a ir apuntando, porque también necesitamos que usted le escriba al pastor y le diga, mire, yo le quiero preguntar sobre esto, para que también usted participe con nosotros. Por ahora es todo, gracias, nos vemos en la próxima.